Me gustaría dar paso ahora a un asunto también muy importante, es el de la necesidad de seguir invirtiendo en I+D+I. Vamos a escuchar el mensaje que nos ha dejado Guillermo Martínez. Es el fundador de la ONG Ayúdame 3D. Le escuchamos. Pues en Ayúdame 3D lo que hacemos son brazos para gente que los necesita, personas amputadas. Hemos creado el primer brazo para gente sin codo que no necesita electrónica con impresión 3D y lo que hacemos es entregarlo de manera gratuita ahora mismo en unos 55 países más o menos. Y nosotros lo que hacemos para financiar este modelo es acercar la tecnología y la democratización tecnológica, sobre todo a empresas y colegios, para que trabajadores y chavales pues se den cuenta de que la tecnología siempre debe ser un medio para ayudar a los demás, ayudar al medio ambiente o buscar un poco esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la democratización tecnológica, por eso es tan importante que cualquier persona del mundo sepa cómo innovar, sepa cómo utilizar la tecnología para buscar una solución, porque a lo mejor esa tecnología está en una persona que tiene una problemática en su barrio, en su ciudad, al otro lado del mundo y sabe resolverla. Por eso es tan importante innovar en tecnología, innovar en recursos sociales, innovar a nivel sociocultural para que busquemos soluciones que pueden existir al otro lado del mundo e intentar resolverlas. Vamos a hablar, decía, de innovación en un asunto absolutamente capital, que es el del diagnóstico, y ver cómo podemos pasar de la prevención a la predicción. Ese es uno de los grandes objetivos, desde luego, de la medicina. Es ser capaces de detectar esas enfermedades antes de que se desarrollen. Vosotros lo sabéis, que trabajáis en el sector, la importancia del diagnóstico temprano. Y una vez más, la tecnología va a ser absolutamente clave. Ese médico del futuro va a tener distintos asistentes, de alguna forma, tecnológicos, virtuales, herramientas con las que va a poder manejar esa gran cantidad de datos que reciben los profesionales y realizar diagnósticos cada vez más tempranos. Es la evolución de la inteligencia artificial, donde se nos presenta un futuro en el que las máquinas pueden ser capaces de detectar en el cuerpo humano enfermedades antes casi de que sean enfermedades. Eso todavía ahora es un reto, estamos empezando en ese proceso y sobre eso vamos a hablar en los próximos minutos, así que me acompañan en el escenario Enrique de Porres, que es el consejero delegado de Asisa, Adolfo Fernández Valmayor, que es el director de Transformación y Sistemas de Quirónsalud. ¿Qué tal? Buenos días. Agustín Macia Barber, que es el director general de Dawaco, y Javier López, que es el director general del grupo EFAME. Y para dirigir el tráfico tenemos a Patricia Matei. Patricia, ¿qué tal? Todo tuyo el escenario. Buenos días. Bueno, ante todo, gracias a la institución por la invitación a moderar esta mesa. A lo largo de la mañana hemos estado viendo cómo se va a dibujar el nuevo Sistema Nacional de Salud y han quedado algunas preguntas en el aire que yo creo que en el tiempo que tenemos podríamos intentar resolverlas. Son muchas, pero vamos a intentar resolverlas. Enrique, por ejemplo, te pregunto, ¿qué resulta más eficiente desde el punto de vista de la gestión sanitaria? ¿Apostar por curar enfermedades invirtiendo en las más modernas tecnologías o hacerlo desde la prevención, con los hábitos de salud, con el autocuidado? A día de hoy es más efectivo afrontar la inversión para tratar de curar las enfermedades, pero ese no es el futuro. El futuro tiene que ser avanzar en todas las posibilidades de prevenir y de predecir lo que va a ocurrir con la evolución de las patologías en la población en general y en cada individuo en particular. Pero a día de hoy, por desgracia, todavía no tenemos ni el conocimiento ni la formación suficiente para dedicar el mayor esfuerzo a la prevención. Entonces, por ejemplo, la digitalización, ¿no?, de la medicina puede ir en detrimento de la humanización del paciente. ¿Perdón? ¿Hasta qué punto apostar por la digitalización de los servicios sanitarios puede ir en detrimento de la humanización del paciente? Hombre, como todo en esta vida, depende de cómo se aborden los procesos. La digitalización, por lo menos desde un punto de vista
personal, no tanto corporativo. Es un proceso imparable y supongo que la evolución de la tecnología va a hacer que se implante de una manera general en menos tiempo del que pensamos, a pesar de que los inicios de la digitalización, por falta de regulación sectorial, por falta de iniciativas de aumentar las sinergias entre los grupos que operamos en el sector sanitario, se ha producido, por decirlo de alguna manera, deslavazada y ha habido dificultades de interoperabilidad entre las distintas iniciativas. Pero yo creo que la digitalización es un proceso irreversible, que la tecnología va a ir haciendo que se generalice de una manera cada vez más fácil. Pero como toda herramienta, porque no deja de ser una herramienta que facilita tareas, pero que no sustituye la labor de relación personal, va a depender de cómo se utilice. Y en ese sentido vamos a tener que hacer un esfuerzo especial al aumentar el nivel de tecnología aplicada a la relación con los pacientes. Vamos a tener que hacer un esfuerzo por no olvidar que la principal característica de la asistencia a las personas es la calidez humana, la humanización. ¿Estáis vosotros también de acuerdo en ello? Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a ver, el tema es que no es al final, no es una dualidad si es digitalizar o la parte humana. En realidad va todo unido, ¿no? Ya. De hecho, los modelos híbridos son los que están teniendo más éxito en todos los países. Yo, para empezar, es que soy un poquito diferente a lo que estamos hablando desde el punto de vista de posición, porque yo represento, al ser un distribuidor farmacéutico, intento representar a las oficinas de farmacia, ¿no? Entonces, precisamente una oficina de farmacia lo que tiene es contacto humano todo el tiempo. En este caso ha sido un poquito al revés, es donde existe un contacto humano, pues nosotros en nuestro caso hemos creado herramientas digitales para eso que ya hacían de manera tan humana y tan cercana, pues simplemente dar servicios y tener información de lo que ocurría en la oficina de farmacia. Por tanto, no es que no sea incompatible, es que uno retroalimenta al otro y se consiguen sobre todo optimizar procesos y sobre todo facilitar información a la siguiente parte de la cadena, que es toda la parte de la medicina, ¿no? Hospitalaria, centros de salud. Es decir, la oficina de farmacia es la primera línea desde el punto de vista de la relación con el paciente y pasan cosas muy interesantes dentro de las farmacias. Hay que pensar que hay más de 22.000 en España, ¿no? Hay muchas. Precisamente en los tiempos de pandemia, que se nos ha olvidado un poco lo que pasó con las oficinas de farmacia, yo siempre lo recuerdo, los ciudadanos iban primero a la farmacia, ¿no? Y ahí era como una guerra donde el primer batallón pues estaban los farmacéuticos. Y nosotros precisamente teníamos soluciones digitales montadas con las farmacias que conseguimos obtener información que después ayudaba a la siguiente parte de la cadena, ¿no? Al final es todo un flujo que empieza en parte en la farmacia y termina en la parte ya hospitalaria o centros de salud o atención primaria, ¿no? Así que totalmente de acuerdo que no es incompatible, vamos. Haciendo honor al, ¿cómo se llama esta mesa, Adolfo? ¿Nos puedes contar hasta qué punto podemos pasar de la prevención de enfermedades a la predicción de las mismas, utilizando, por ejemplo, la inteligencia artificial? ¿En qué punto estamos ahora en España en este momento? Bueno, yo creo que estamos en un momento en que nos faltan datos. Estamos recopilando datos para avanzar en este sentido. Pero para empezar, yo no estaba muy de acuerdo con el nombre que hemos puesto a la mesa, de la prevención a la predicción. Yo creo que tendría que ser al revés. Estamos más cerca de predecir que de prevenir de verdad las cosas y tendríamos que hacer más esfuerzo por prevenir, porque el futuro es intentar que no se produzcan las enfermedades y no predecirlas en momentos tempranos, que también, ¿vale? Hoy estamos todavía prediciéndolas muchas veces tarde, nos gustaría predecirlas antes, pero lo que nos gustaría más es prevenirlas y que no se produjeran muchas de las enfermedades, ¿no? En cualquier caso, por cerrar un tema quizás del diálogo anterior, si me lo permites, Patricia, sí. Yo soy un poquito más disruptivo. Hablamos siempre de digitalización o de transformación digital y yo creo que es que no nos damos cuenta de que estamos en un momento en que tenemos que transformar la forma en la que hacemos las cosas, porque estamos en una nueva era que ya es digital, que se apoya en una serie de tecnologías nuevas, disruptivas, que nos permiten cambiar el mundo y mejorarlo. Por primera vez en esta cuarta revolución industrial tenemos tecnologías sobre la mesa que no solo
nos cambian la forma en la que hacemos las cosas, sino que nos cambia como personas y nos tiene que permitir cambiar el mundo en todos los sentidos, ¿no? Estamos hablando de inteligencia artificial, como tú decías, estamos hablando de Big Data, ¿vale? Es fundamental, como os decía antes, tener mucho más datos. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en la medicina es que hemos invertido muchísimo en tecnología diagnóstica, en tecnología quirúrgica, pero no hemos invertido tanto en tecnología de información y no hemos incorporado los datos a nuestros procesos. En muchísimos hospitales, en muchísimos centros de salud, no tenemos suficientes datos, o al menos suficientes datos estructurados, para poder tomar decisiones correctas sobre por qué determinadas personas, determinados síntomas les han llevado a tener determinadas patologías. Estamos avanzando, y yo creo que nos hablará después Agustín algo de eso, en la predicción a partir de imagen diagnóstica. Eso sí, tenemos mucha imagen diagnóstica almacenada, pero lo que son datos de patologías, de síntomas y enfermedades, tenemos todavía pocos. Tenemos que recuperar muchos más y además recuperarlos de una forma que sean utilizables, ¿vale? Porque lo importante no es el dato en sí, no es tenerlo, lo importante es para qué lo utilizas, ¿vale? Y cómo puedes utilizarlo. En este sentido, por ejemplo, ¿tienen los centros sanitarios los medios tecnológicos necesarios para transformar sus servicios en base a la utilización de algoritmos matemáticos? ¿Me preguntas a mí también? Sí. Pues unos sí y otros no, ¿vale? Esto es un motivo como otro, es una inversión. También depende de si cuando hay que repartir las inversiones en los centros sanitarios, las inversiones en tecnología de información, si siguen compitiendo con la alta tecnología diagnóstica quirúrgica, con una resonancia de 3 Teslas o de los Teslas que sean, o con un robot quirúrgico, pues hasta ahora siempre han perdido las tecnologías de información en esa inversión, con lo cual hacen falta mucho más inversiones. Pero bueno, pues nosotros dentro de nuestro grupo Quirónsalud sí que hemos invertido mucho, estamos invirtiendo muchísimo en sistemas de información, estamos invirtiendo mucho en construir herramientas de Big Data y de inteligencia artificial, y tenemos de hecho ya muchos procesos que están manejando datos para mejorar la atención que prestamos a nuestros pacientes y para personalizarla, para hacerla más personalizada, porque para eso la tecnología nos ayuda también. Entonces, a lo mejor para llegar a todo este camino, ¿qué tipo de especialistas necesitamos? ¿Qué tipo de expertos? Por ejemplo, médicos especializados en tecnología, como... Enrique. Como en el cole. Es que este es uno de los problemas a los que nos tenemos que enfrentar de alguna manera. El hecho de que la tecnología y la innovación tecnológica va por delante de la innovación personal. Tenemos, desgraciadamente, defectos importantes de planificación de los recursos humanos en el sistema, tanto en la parte pública como en la parte privada. Un médico, por ejemplo, tarda 11 años en producirse. Por lo tanto, para poder manejar las nuevas herramientas, tendría que haberse incorporado hace ya bastante tiempo a los estudios de medicina herramientas que les permitieran manejar con soltura las nuevas herramientas a las que se van a tener que enfrentar. Y es algo que todavía hoy no se está haciendo, o por lo menos no se está haciendo de una manera suficiente y homogénea a nivel de todo el sistema. Y ese es uno de los principales problemas, porque nos van a faltar recursos capacitados para utilizar adecuadamente las nuevas herramientas. Porque las nuevas herramientas están surgiendo a una velocidad de vértigo. La disrupción que se está produciendo con la capacidad de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación es brutal. Cualquier conocimiento nuevo hoy en China, en Estados Unidos, es de conocimiento general en horas en el resto del mundo. Y eso supone que lo que antes costaba años en implantarse, en poderse utilizar, se puede de alguna manera poner encima de la mesa para su implantación en cuestión, en tiempos mucho más reducidos. Y eso obligaría a los sistemas sanitarios a tener, y es una de las asignaturas que supongo que comentaremos después, de la nueva visión de los hospitales hacia el futuro. Tienen que tener herramientas de formación continua para adaptar a los profesionales sanitarios al uso de las tecnologías que ahora no tienen, o que no tenemos, o que tenemos de una manera disregulada
no homogénea y que depende mucho del esfuerzo individual. Y esa va a ser una de las necesidades de transformación fundamentales de los sistemas, que además se encuentran con otros problemas que podremos comentar, derivados de la regulación de los recursos humanos en el sistema público, de los sistemas de contratación basados en la ley de contratos. Hay una serie de dificultades adicionales para que se produzca la transformación necesaria en nuestro sector. De eso podemos hablar a lo largo del tiempo, pero es fundamental, porque si no, nos veremos obligados a que el sector sanitario sea colonizado por otras profesiones no sanitarias. Eso no va a contribuir a la humanización de la asistencia, en ningún caso. Agustín, tú que estábamos hablando un poco de estos avances, yo creo que tienes bastantes cosas curiosas que contarnos, como nos has adelantado un poquito antes. Cuéntanos un poco en este campo qué avances le estáis haciendo desde vuestra empresa y qué implicación va a tener con esa formación, ¿no?, de los sanitarios para que se adapten también, ¿no?, al uso de vuestros dispositivos. Perfecto, Patricia. Primero, muchas gracias por la invitación, por poder compartir esta sesión con vosotros. Como decía Alipio a la introducción, hoy estamos aprendiendo todos mucho en las sesiones anteriores y también estamos para compartir, ¿no? Desde Dawaco lo que estamos haciendo es haciendo un cambio de paradigma, uniendo la parte de investigación, desarrollo y la parte de innovación también de modelos de negocio. Y aquí se están tocando temas fundamentales, ¿no?, que en el punto de partida es el dato. Se hablaba aquí del dato, de la inteligencia artificial. Yo creo que tenemos que centrar un poco el foco, ¿no? Necesitamos sobre todo dato de calidad y para eso se necesita mucha investigación. O sea, esto es una cadena. La cadena pasa desde la investigación básica, cómo trasladarla a la parte de aplicación, cómo involucrar también a la parte clínica en los procesos de I+D, tanto en las empresas privadas, y en concreto startups, ¿no?, que somos, yo creo, un ecosistema emergente, sobre todo en España. En otros países ya llevan un recorrido de casi 20 años, pero nosotros cuando estamos hablando de inteligencia artificial, un término acuñado ya en el siglo pasado, en 1956, por el señor John McCarthy, que no sabía muy bien lo que estaban definiendo, porque en aquellos entonces se hablaba de cibernética, se hablaba de autómatas. Al final son, como decía Enrique, son herramientas, ¿no?, y que están evolucionando de una manera casi exponencial, y sobre todo que tenemos el reto de canalizarlo para tener impacto realmente en el paciente. El paciente, estamos hablando, ¿no?, hoy es el centro. Nosotros de Dawaco lo que estamos haciendo es dispositivos médicos llevables. En el caso estamos revolucionando el mundo de la ecografía. Estamos hablando siempre de la imagen médica, que lo comentaba Adolfo, que hay mucho, es un dato muy bueno del cual se puede empezar a trabajar. Hay empresas también con nosotros que llevan más años incluso que nosotros, y sobre todo en Estados Unidos, innovando en el diagnóstico precoz en imagen. Un dato, en Europa todavía no tenemos regulado lo que son los productos en este campo basados en inteligencia artificial. En Estados Unidos sí que ya están, desde los últimos 3 años, con códigos de producto en los cuales se pueden lanzar productos ya al mercado en muy poco tiempo, basados en inteligencia artificial e imagen radiológica, ¿no? En este itinerario lo fundamental son 2 cosas, es la interoperabilidad. Estamos hablando del dato, inteligencia artificial, pero muchas veces tenemos unas limitaciones brutales a la hora de poder interoperar con los datos. En nuestro caso, por ejemplo, la imagen con un estándar que es el DICOM, que es el estándar de imagen médica, tenemos un gran facilitador y esto está haciendo que sea mucho más sinérgico, ¿no? Pero en otros casos, cuando queremos aglutinar y empezar a analizar datos para poder construir, al final la inteligencia artificial muchas veces es una caja negra, pero no. O sea, al final la inteligencia artificial es una ciencia, es una tecnología en la que tenemos que cuidar la calidad del dato. Fundamental, ¿para qué? Para que podamos construir sobre una base sólida. Aquí es fundamental la interoperabilidad, como decía, la calidad de ese dato, y nosotros por eso cuando hacemos y diseñamos dispositivos médicos tenemos que tener en cuenta todos los actores, y lo estábamos diciendo, desde el profesional al propio paciente. No es lo mismo diseñar un dispositivo para una persona activa, joven, patológico, una patología concreta, pero no es lo mismo si estamos monitorizando paciente crónico envejecido, ¿no? Es en nuestro caso, ¿no?, que estamos ya alumbrando patologías que ahora mismo son silenciosas, como es el caso de la sarcopenia, que luego puede desencadenar otro tipo de enfermedades también.
y ahí es nuestro deber, ¿no? Desde aglutinar desde el I+D, desde el principio hasta llegar al paciente, toda la cadena, ¿no? La cadena de valor con los diferentes estamentos y sobre todo estar lo más integrado. Este es el reto. Y aquí se ha hablado de la palabra clave, que es inversión, ¿no? Has hablado de sarcopenia, para adelantarse, ¿qué otras enfermedades, cuáles son las enfermedades más predictibles? ¿Es el Alzheimer? ¿Puede ser la diabetes? ¿Cómo podemos llegar a predecirlas a través de las muestras? Sí, yo creo que comentaba Adolfo muy bien. Es decir, una cosa es la predicción, al final la predicción es anunciar un hecho futuro, que puede ser cierto o no cierto. Al final todo eso se basa en modelos, ¿no? Y esos modelos tienen que estar alimentados al final con datos, ¿no? Y datos, como decía, que sean en histórico, ¿no? Y que tengas datos retrospectivos, datos actuales, que se puedan compartir y actualizar, dinámicos, ¿no? Y ese yo creo que es el reto. Hay enfermedades en las que se está trabajando mucho, el caso de Alzheimer, pero sobre todo en donde vemos nosotros que tiene una aplicabilidad real ya hoy, es en el mundo de la imagen médica y, por ejemplo, con todo el tema oncológico. Por ejemplo, esta semana Clínica Mayo anuncia una publicación en una de las patologías con más mortalidad existente en el caso del cáncer de colon rectal, en el que tenemos una incidencia de casi 2 millones de personas al año, con una mortalidad de 900.000 personas año, y que en este estudio, lo han hecho un estudio poblacional de 230 pacientes, se ha visto en este estudio que 230 pacientes con un grupo de control, unos aplicando inteligencia artificial, otros en esa colonoscopia, en ese análisis de la colonoscopia, lo que se ha hecho ya es reducir, se calcula que un 25% existen falsos negativos. O sea, eso es una realidad de hoy. Esos falsos negativos significan que tienen la patología, ¿no? Entonces, lo que se ha conseguido con este estudio es reducir al 6% con una aplicación de inteligencia artificial sobre imagen. ¿Eso qué nos está diciendo? Que hay escenarios en los que están mucho más cercanos de realmente tener impacto en nuestra sociedad, en nosotros como pacientes, y otros que tendrán que llegar en los próximos años, ¿no? Y esto hay que canalizarlo muy bien, como decía también Enrique, hay que tener claro una cosa, que al final el dato es una información que viene de la persona. Existe ya en la Unión Europea un comité especializado en el ámbito de inteligencia artificial para poderlo regular. Se ha establecido una serie de criterios y todo esto al final lo que va a hacer es limitar o acelerar el hecho de que podamos avanzar en diagnóstico y predicción de nuevas enfermedades, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que comentaba Adolfo, ¿no? del título, ¿no? Yo creo que es cíclico, o sea, es decir, se retroalimenta, ¿no? O sea, si somos capaces de poder establecer modelos predictivos, lo hacemos todos los días nosotros, cuando nos levantamos por la mañana, y cuando yo venía de Valencia, estaba diluviando, y dice rápidamente, ¿cuál es el pronóstico? ¿No? Todo esto ya lo tenemos interiorizado en gestos diarios fáciles y al golpe de móvil, ¿no? Entonces, todo esto es lo que es la tendencia, y sobre todo para tomar decisiones, ¿no? O sea, al final tenemos que súper empoderar al profesional, es algo que siempre se habla de empoderar al paciente. Los pacientes somos gente que por formación, evolución, estamos en una evolución generacional digital, y lo hablábamos antes con Enrique, ¿no? Que ya como su nieto rápidamente son ya nativos digitales. Y esto va a estar integrado, y lo decía también muy bien Adolfo, ¿no? Ya la digitalización está ya. Lo que tenemos que ser capaces es cómo utilizarla y cómo realmente hacer un cambio generacional, como comentaba Enrique, en la formación de los profesionales, y que sean partícipes desde el principio en el desarrollo de las soluciones de los que van a ser usuarios. No nos olvidemos, son los usuarios y son los que toman las decisiones. Esto muchas veces lleva a equívocos. La inteligencia artificial no sustituye para nada. Lo que estamos dando es herramientas para hacer superprofesionales, ¿no? Que van a tener una capacidad y eso se va a repercutir en los procesos y en la optimización de todo el sistema, ¿no? ¿Qué opináis vosotros del comentario de Agustín? Sí. Yo creo que en el título de la medicina predictiva estamos hablando de muchas cosas distintas y convendría ir precisando, porque probablemente hay una parte de lo que la gente está empezando a entender por medicina predictiva que va muy vinculada o va muy ligada
al desarrollo del conocimiento del genoma humano. Y como consecuencia de la capacidad que se está empezando a tener desde que se han mejorado las técnicas de segmentación del genoma, probablemente eso nos va a dar una capacidad de conocer la manera de enfermar del individuo al que se le ha analizado su genoma y sus antecedentes genómicos, que probablemente nos va a dar una potencia que ahora no tenemos, con todas las limitaciones éticas que eso va a poner encima de la mesa también. Pero hay otras variantes de la que podríamos llamar actividad predictiva que ya estamos realizando y que son relativamente fáciles y cada vez más potentes como consecuencia de las grandes herramientas de manejo de multitud de datos. El Big Data y la inteligencia artificial nos van a ayudar a mejorar la capacidad de predecir la evolución de los pacientes que ya están diagnosticados. Eso ya lo estamos haciendo, es decir, ya podemos, de alguna manera, analizar el comportamiento porque tenemos datos estadísticos de cómo han evolucionado los pacientes que han pasado, por ejemplo, el COVID, que han estado ingresados en planta, que han estado ingresados en UBI, cómo han evolucionado y qué ha pasado cuando han salido del hospital, han llegado a su domicilio y han empezado a recaer. Eso nos permite, el análisis de toda esa cantidad de datos, nos permite hacer planes predictivos para otros pacientes que todavía no han tenido el debut de los síntomas de los que ya lo han tenido, para adelantarnos a los acontecimientos y poder poner en marcha medidas que mejoren lo que hay que hacer con los pacientes, porque ya sabemos estadísticamente lo que les va a ocurrir. Es decir, que hay una parte de la actividad predictiva que ya la estamos pudiendo utilizar bien. Hay otra parte que va a tener más intensidad cuando los investigadores nos pongan encima de la mesa información genómica y los comités de ética nos digan qué podemos hacer con ella. Y desde el punto de vista de los gestores, sepamos hasta qué punto eso es coste efectivo y nos puede permitir financiar determinadas actuaciones. Pero esos son procesos que llevan otro tiempo y otra medida. Adolfo, en este sentido, bueno, y que también en el que comentábamos antes, conocemos, hay algunas herramientas, ¿no? Que se habla mucho menos de ellas y que están llegando también, ¿no? Para cambiar y transformar los hospitales. O sea, siempre se habla mucho de Big Data, pero existen otras herramientas que están llegando y otras plataformas, ¿no? Bueno, en general son, como decía antes, tecnologías disruptivas, tecnologías que hoy son fundamentales. El IoT, Internet de las Cosas, es un tema que está llegando también a los hospitales, que está llegando al hogar. De todas formas, las grandes características para mí de todas estas tecnologías, y quizás lo ha mencionado Agustín en esto, es que no están llegando desde las empresas o desde los hospitales a los pacientes, sino que están llegando muchas de ellas de los pacientes a los hospitales o a las grandes empresas, ¿no? Los pacientes que tienen un gran acceso a la tecnología nos demandan a las empresas y nos demandan a los hospitales que hagamos las mismas cosas que ellos pueden hacer en casa, que las hagamos en los hospitales. Y a veces eso es lo complicado, ¿no? Es decir, ¿por qué somos capaces de predecir el tiempo y no somos capaces de predecir que yo me voy a poner enfermo el jueves y no me puede llamar el médico y me dice, te vas a poner enfermo el jueves? ¿Vale? Si tiene muchos datos, si tiene toda mi historia clínica, ¿no? Pero la realidad es que no tenemos todos los datos y tantísimos datos estructurados. Hay muchos proyectos, hay proyectos interesantes en el sector. Estoy convencido que después Juan Abarca, presidente de la Fundación IDIS, de la cual somos miembros muchos de aquí, nos hablará de un proyecto de interoperabilidad que estamos poniendo en marcha dentro del sector para intentar dar al paciente todos sus datos de una forma mucho más ordenada y que pueda acceder a ellos independientemente de dónde se hayan producido, independientemente de quién los custodie, que el paciente pueda acceder a sus datos. Es un tema fundamental. Y a los hospitales están llegando todo este tipo de tecnologías y muchas que llegan directamente de los pacientes. Es decir, a veces nos resistimos a compartir con el paciente imágenes diagnósticas, aunque sean formatos estándar, como el formato DICON, y el paciente es capaz de hacer una foto a una pantalla y mandarle la foto de esa pantalla a un profesional de su confianza para que la diagnostique sobre una foto enviada por WhatsApp, ¿no? Por cosas que que utilizan ellos las tecnologías. Yo creo que lo fundamental y lo que va a cambiar
todo es, sobre todo, la inteligencia artificial, lo que llamamos inteligencia artificial, porque no seremos capaces de manejar grandes volúmenes de datos sin utilizar la inteligencia artificial. Pero no olvidemos una cosa, no olvidemos que las tecnologías no cambian, no transforman, no hacen cosas nuevas. Las que cambian las cosas son las personas utilizando las tecnologías. Y siempre tendremos que, al final, acabar en tener profesionales formados que sean capaces de utilizar estas tecnologías, porque además quizás este intrusismo, o no sé cómo llamarlo, que comentaba Enrique en el sector, de que están entrando otras nuevas profesiones en el sector con la excusa de ayudar, puede parecer que están desplazando a algunos profesionales médicos. Yo creo que las nuevas profesiones van a ser fundamentales, van a apoyar a los médicos y no van a ser las que desplacen a los profesionales médicos, sino que serán aquellos profesionales que sepan usar las tecnologías los que desplacen a los que no las sepan utilizar. ¿Vale? Si nos vamos al sector farmacéutico y teniendo en cuenta un poco que la digitalización ha explosionado durante la pandemia, ¿está ya casi en España o falta un reto? Vamos a ver, bueno, una pregunta amplia. Bueno, yo estoy encantado con lo que estoy escuchando porque hablamos mucho de hospitales, de médicos, pero sí es que hay un paso atrás muy sencillo. Hay 22.000 farmacias llenas de sanitarios que están deseando participar, deseando. Están deseando, solo hay que decirle lo que tienen que hacer. Sobre todo temas preventivos, Es decir, todas las colaboraciones público-privadas que se puedan hacer utilizando a las oficinas de farmacia, cribados de población. Es verdad que se necesita que el dato sea limpio y hay que depurarlo y hay que formar al farmacéutico. En España las farmacias españolas tienen mucha tecnología. Hay una gran logística detrás donde está la distribución farmacéutica, que encima la gran mayoría somos cooperativas, con lo cual son dueños a su vez también las farmacias. Y tienen tecnología de máximo nivel, bidireccionalidad de información para el producto, sistemas muy avanzados de Big Data. Todo eso lo tenemos montado. Lo que están deseando es integrarse de verdad en el Servicio Nacional Sanitario. Es decir, que hagan pruebas con ellas, que las utilicen, porque para temas complejos obviamente no, ¿vale? No es su rol. Pero hay un montón de cosas que se pueden hacer con esas 22.000 farmacias, ¿no? Solo hace falta tener una plataforma limpia, que el dato esté coherente y que después un sanitario, ya de otro nivel, distinto, otra formación, evalúe la información, ¿no? Lo que pasa es que al primer nivel el propio farmacéutico ya puede tomar alguna decisión, ¿no? Entonces, las farmacias están ya muy digitalizadas, mucho, sobre todo con sus cooperativas. Nosotros, en nuestro caso, encima desarrollamos una plataforma de salud para ellas, que incluso genera una app para el futuro paciente de la farmacia, porque hay una relación que es sanitaria y también hay una relación comercial. Y esa parte comercial, o esa parte de marketing, hace que la persona esté muy fiel a su farmacia, ¿no? Es decir, el farmacéutico está muy pendiente de su paciente, que también es cliente, es consumidor, ¿no? Entonces hay muchas herramientas. Lo que ocurre es que, en el fondo, es una pyme. Antes hablábamos de inversiones. La farmacia es una pyme donde, por término medio, es una pyme de aproximadamente 1 millón de euros de facturación y suele tener 3 o 4 personas trabajando. Y como toda pyme, le cuesta invertir en digitalización. Le cuesta, es decir, tiene claro que se tiene que transformar. Hay una encuesta muy interesante que dice que el 80% de las pymes en general piensan que tienen que transformarse y le preocupa. Tienen que hacer inversión en digitalización. Sin embargo, solo el 5% de ellas están dispuestos a invertir un 20% de toda su inversión, ¿vale? Ahí estamos nosotros detrás. Las grandes corporaciones, las grandes cooperativas, en este caso como EFAME, pues hemos creado soluciones digitales donde cogemos toda la parte sanitaria y la tenemos digitalizada. Incluso hemos hecho relaciones en Murcia, por ejemplo, con el Servicio Murciano de Salud, para poder atender en los momentos de la pandemia, poder llevar producto. Sabéis que en aquella época las personas que estaban con problemas serios, es decir, inmunodeprimidos, no debían salir de casa. Nosotros hicimos toda una plataforma abierta para todo el mundo, donde podíamos llevar cosas a domicilio, ¿no? Si eso ya existe. Si lo curioso es que otros países lo están utilizando, utilizan a las farmacias, en Europa pasa mucho, y en España no, pasa poco. Entonces yo es una reivindicación que no paro de decir. Estamos deseando que utilicen la tecnología, que utilicen a las farmacias, que hagan pilotos. Bueno, pues vamos a ver si esto es verdad, pilotemos, ¿no? Por tanto,
la parte de cómo se hacía esta charla, la parte de predicción no tanto, pero la parte de prevención sí que existen las herramientas para poder hacer un montón de cosas. ¿Y la parte de compra de productos? ¿Llegaremos a comprar los fármacos de forma asegurada, como se hace con otros pedidos en Amazon? Bueno, la ley es muy clara, ¿vale? Vamos a ver, el medicamento es un tema muy serio, ¿eh? Yo, cuando la gente habla de la venta online de medicamentos, en España hay 0 falsificaciones, 0. Y hay 0 falsificaciones porque la cadena está muy regulada, desde la industria farmacéutica, la distribución farmacéutica y la farmacia, con lo cual es una garantía total. Entonces, la ley actualmente del año 2015, desde junio de 2015, solo permite la venta online con un montón de requisitos de los publicitarios, ¿no? Solamente, y el resto de medicamentos no. ¿Que habrá en el futuro algo donde los medicamentos, a través de la oficina de farmacia, se puedan llevar a domicilio o pegue un salto utilizando a farmacéutico? Pues casi seguro que sí, ¿no? Es normal. Una persona no puede salir de casa si alguien le puede, pero eso sí, respetando la cadena, ¿vale? Porque si no, el intrusismo, que lo hablábamos antes, o agentes muy mercantiles, no tan sanitarios, pues podían entrar, ¿vale? Y puede ser complejo, ¿eh? Porque si uno tiene duda de que el medicamento que se está tomando no es lo que piensa, en el momento que aparezca la duda, hay falsificaciones en el mundo, de manera importante. En Asia el tanto por ciento muy alto, en África también, Estados Unidos hay un poquito de falsificación, Europa muy poco y en España es 0, ¿no? ¿Por qué? Porque la cadena está muy regulada y funciona muy bien. Así que Amazon no, ¿vale? Amazon de momento no. Como concepto no, ¿vale? Bueno, a mí me gustaría que debatierais entre los 4 un poco como de todas las cosas que estáis exponiendo, ¿no? Y teniendo en cuenta el perfil distinto de cada uno, cómo se puede desarrollar entre todos los sectores para que todo esto avance, ¿no? Para que las cosas se puedan implementar, ¿no? ¿Cómo puede desarrollarse una comunicación fluida y transparente de todos los implicados, ¿no? De todos los profesionales, de todos los sectores implicados, para que este nuevo sistema, el nuevo paradigma del Sistema Nacional de Salud llegue a desarrollarse, teniendo en cuenta un poco, que no sé si vamos un poco retrasados con respecto a otros países, como hemos comentado hace un momento? Yo, si queréis, por romper un poco tomar el testigo y intentar alinear un poco los conceptos, para poder hacer esta aproximación siempre es una aproximación multidisciplinar. Es lo que está ocurriendo en esta sesión de hoy, ¿no? Estamos diferentes actores, diferentes ámbitos. Al final hay un denominador común, que es al final necesitamos todos una gasolina. Es decir, se requiere una financiación y una financiación dirigida de manera inteligente, de forma que podamos retroalimentarnos, generarnos valor mutuamente. Estaba comentando ahora Javier el tema de farmacias. Es una realidad. O sea, hay cantidad de acciones que no dejamos de cooperar. Nosotros también, las stats, somos pymes que somos pequeñitos, pero podemos tener un gran impacto, ¿no? Y a la vez necesitamos interrelacionarnos con grandes corporaciones, hospitalarias, grupos aseguradoras. Es decir, el ámbito regulatorio que indicaba muy bien, o sea, tenemos que integrarnos, ¿no? Y muchas veces al final vamos a objetivos cortoplacistas, se lo comentábamos antes, que al final el impacto final se va a ver a lo mejor dentro de 15 o 20 años, ¿no? Y en esta gestión que hay que aglutinar, en la sesión esta mañana se está hablando de la financiación pública, los fondos que existen, a los que tenemos que llegar todos de alguna manera en cada estadio, y sería interesante el ver los puntos de unión para generar sinergias, ¿no? Yo creo que ahí se tendrían que hacer proyectos multidisciplinares englobando a todos los agentes. Es que me temo que para tratar de contestar un poco a tu pregunta hay que empezar por el principio. El principio es un poco doloroso, porque estamos hablando de visiones del impacto que puede tener la innovación en nuestro sector, pero no estamos hablando de lo fundamental, que es que después de la pandemia se ha puesto en evidencia que el sector en su conjunto necesita una transformación profunda, que las costuras del sector han sufrido como consecuencia de la pandemia. Se ha visto que la financiación del Sistema Nacional de Salud
no es suficiente, había ido disminuyéndose en los últimos años, habíamos pasado a ser de los países de la segunda división europea, dedicando menos del 6% a la financiación del sistema nacional, a la financiación de la parte pública del Sistema Nacional de Salud. No habíamos hecho una inversión de reposición de la tecnología en los hospitales del sistema, las plantillas de los hospitales públicos y del conjunto del sistema en atención primaria estaban mal perfiladas, con un nivel de subempleo importante, es decir, se han visto las costuras del sistema. Y se ha visto también que durante la pandemia un 20% de la población ha sido asistida por el sector privado, basándose fundamentalmente en el compromiso del sector asegurador, que no tenía la obligación de atender una pandemia, porque específicamente las pandemias que no son tarificables desde la visión de un producto de seguro están excluidas de la cobertura de los seguros normales. Y aún así se ha respondido, porque se ha visto que era una emergencia nacional, y se ha respondido atendiendo a la población. Si el sector privado, con las aseguradoras a la cabeza, no hubiera atendido al 20% de la población, no sé a qué nos habríamos estado enfrentando en el momento del impacto duro de la pandemia. Entonces, para hablar de todas estas transformaciones, lo primero que tenemos que hablar es de las necesidades de transformación que tiene el conjunto de nuestro sistema, porque si no empezamos por ahí, mal vamos a abordar este tipo de implementación de nuevas cosas, porque el sistema no está para poder asumir nuevos retos sin hacer frente al reto principal, que es funcionar mejor. Estabais hablando en la mesa anterior de humanización. ¿Se puede hablar de humanización cuando hay demoras para atender a la población de meses en estos momentos? No se puede hablar de humanización. ¿Está el paciente en el centro del problema de los gestores sanitarios? No. En el centro del problema de los gestores sanitarios están las deficiencias con las que tienen que funcionar. Está el corsé que les supone tener que trabajar con los recursos humanos del sistema, con los estatutos y las regulaciones del personal, que son de hace muchos años y no permiten la flexibilidad que necesita una institución sanitaria para hacer frente a la actividad asistencial. Están teniendo que manejarse para las compras, para los suministros, con la ley de contratos del Estado, que es lo menos flexible que se pueda imaginar para poder gestionar de una manera adecuada un servicio público como es el sanitario. En fin, quiero decir, hay un problema de gobernanza porque se han ido generando 17 sistemas regionales sin una autoridad a nivel del Ministerio de Sanidad que homogeneice el comportamiento de cara al ciudadano de los 17 servicios de salud. Y no te digo nada en relación con los niveles de verdad de colaboración público-privada, que son bastante deficientes, por no decir que no existen. Entonces, pues si queremos hablar de cómo mejorar y cómo hacer frente a los nuevos retos, tenemos que hablar de lo otro. Bueno, estamos ya en la recta final. ¿Algún mensaje concretísimo que queréis comentar a los asistentes? Bueno, yo era un poco reivindicar el papel de la oficina de farmacia como sanitarios en todo el sistema, ¿no? Y que encima tienen la tecnología y tienen la logística y que están deseando participar en ayudar. Hablábamos de tiempos de espera, sé que se pueden reducir utilizando la oficina de farmacia, ¿no? Siempre se puede mejorar, ¿no? Y nada, simplemente decir eso. ¿Alguien más? No, que la innovación tiene que estar siempre al servicio
de los modelos de negocio y de la gestión. Es decir, yo creo que hablamos mucho siempre de investigación, que es fundamental, pero al final no va a llegar si no mejoramos toda la cadena de valor, ¿no? Sería un poco el resumen y un poco lo que también, tomando las palabras de Enrique, es en lo que tenemos que centrar, ¿no? La innovación en todos los ámbitos. No sé si quieres decir algo, Enrique. No, ya no, que digo. Que se me nota mucho. No, yo creo firmemente que esa transformación que comenta Enrique del sistema sanitario se tiene que producir. Es necesario más financiación, pero también es necesario que de verdad asumamos que no todas las cosas que estábamos haciendo hasta ahora las estamos haciendo bien. Tenemos un 30% de pruebas duplicadas que se pueden evitar y que tenemos que utilizar mucho más la tecnología para mejorar el servicio y personalizar el servicio que prestamos a nuestros pacientes. Que hoy puede parecer y le puede costar a lo mejor a un paciente pensar que le diagnostique una máquina en vez de diagnosticarle a un profesional, pero probablemente en 5 años no iremos a sitios donde solo diagnostican profesionales sin apoyarse en máquinas, ¿vale? Nos dará miedo también hacerlo eso. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por todo y gracias a los asistentes. Gracias.